Vamos a ver el análisis de sensibilidad con un ejemplo de tipo financiero. Supongamos un préstamo que tiene un principal de 100.000, una duración de 10 años, un tipo de interés nominal de un 12% y pretendemos calcular la mensualidad. De entrada vamos a poner la duración, indicando que esos 10 periodos son años. Existe un truco que podemos emplear que consiste en lo siguiente. Pulsando sobre la celda con el botón derecho del mouse, vemos la posibilidad de hacer el formato de celdas y dentro de todos ellos tenemos personalizada. El tipo es estándar y lo que vamos a hacer es, sin borrar la palabra estándar, vamos a ponernos a la derecha y entre comillas vamos a poner años. Esto hará que se vea el formato de esa celda indicando la palabra años. Es muy diferente a escribirlo en texto en la propia celda, puesto que aquí arriba vemos que siguen siendo 10, que es un número. En cambio, en el formato hemos conseguido que ponga los años. Este truco nos va a venir muy bien para formatear este tipo de celdas cuando queremos que tengan unidades dimensionables. En la celda amarilla vamos a calcular la mensualidad con la función pago. Vamos al asistente de funciones y dentro de las financieras elegimos la función pago. La función pago es una función que tiene 5 argumentos. Los 3 primeros van en negrita, lo que quiere decir que son obligatorios, y los 2 últimos son optativos. Primero nos piden la tasa, que es el tipo de interés, y la tasa es ese 12% dividido por 12, puesto que vamos a calcular la mensualidad y tenemos que pasarlo a tipo de interés mensual. NPER, que es el número de periodos, son 10, pero hay que multiplicarlos por 12, puesto que como vamos a calcular la mensualidad serán 120 meses. Y el valor actual, o VA, requiere signo negativo y aquí vamos a elegir el principal. En los demás argumentos no se pone nada y pulsamos aceptar. Para amortizar un préstamo de principal 100.000 euros en 10 años al 12% nominal anual, tendremos que pagar 120 mensualidades pagaderas a final de mes de 1.434,71 euros. Muy bien, ahora vamos a hacer el análisis de sensibilidad primero de una variable. Vamos a hacer lo que se denominan tablas tipo 1. Y 1 se pone en números romanos. Esas tablas de tipo 1 nos van a permitir hacer análisis de sensibilidad respecto a una variable, que en este caso son los años, el tiempo. Vamos a indicar aquí la posibilidad de estudiar un préstamo a 5 años o a 10 años. O bien vamos a hacer la serie seleccionando estas dos y poniendo el mouse en la esquina inferior derecha. Cuando se convierte en una pequeña cruz negra, arrastramos y vamos a hacer la serie hasta 50 años. Deseamos conocer la mensualidad para diferentes plazos. Establecemos esta columna y justamente en este punto, en esta celda que ponemos de color verde, vamos a calcular la mensualidad. La mensualidad, como ya la tenemos calculada en la celda amarilla, simplemente vinculamos. Estando aquí, pulsamos más, seleccionamos la celda amarilla y pulsamos Enter. Ya tenemos establecida la celda verde, que equivale a poner a Excel un ejemplo. Le vamos a decir a Excel: yo te pongo un ejemplo en esta celda y tú vas a calcular todos los valores de la mensualidad para cada uno de los plazos. Entonces, el primer paso es situarnos en cualquier parte de la tabla y seleccionarla. Hay un truco para seleccionar tablas que consiste en pulsar Control, Shift, asterisco. Este truco permite seleccionar una tabla
por muy grande que sea, con un atajo de teclado. Una vez que la tabla está seleccionada, en la versión de Excel 2010, nos vamos a Datos, Análisis, Easy, y dentro de ellos elegimos Tabla de datos. Aparece una ventana donde tenemos la posibilidad de indicar dos argumentos: celda de entrada fila y celda de entrada columna. En las tablas tipo 1, como estuve haciendo análisis de sensibilidad de una variable, únicamente voy a elegir la celda de entrada columna. Elijo la de columna puesto que tenemos en columna los años. Y aquí hay que indicar la variable, precisamente de los años, que es la celda C5. Pulsamos aceptar y ya tenemos hecha la tabla. El interior lo podemos poner en el formato que nos guste. En este caso voy a elegir botón derecho, formato de celda, número, separador de miles a 2 decimales, y aquí comprobamos que efectivamente es cierto que la mensualidad a 10 años es de 1.434,71, como nos decía la celda amarilla, y vemos para cada uno de los años la mensualidad que obtendríamos. Esta celda confunde un poco a la hora de presentar un informe, puesto que en realidad aquí debería aparecer la palabra mensualidad, pero si ponemos la palabra mensualidad, lo que sucede es que esto deja de funcionar. Voy a deshacer, por lo cual uno de los requisitos para hacer el análisis de sensibilidad con tablas tipo 1 es que aquí aparezca un ejemplo o un vínculo con una celda que calcule lo que queremos determinar. En este caso, la mensualidad. Pero vamos a utilizar el mismo truco que hemos empleado antes para ponerlo de los 10 años y así conseguir que se ponga aquí la palabra mensualidad. El truco es el siguiente. Pulsamos con el botón derecho sobre la celda verde, elegimos formato de celda y en personalizada, en esta ocasión, sí voy a borrar lo que dice acá y en su lugar, abriendo comillas, escribo la palabra mensualidad y cierro comillas. Al pulsar Enter, vemos que aparece la palabra mensualidad, pero si nos fijamos acá arriba, el contenido real de la celda no ha variado, sigue siendo un vínculo a la C7 y por lo tanto nuestro sistema funciona. Ahora lo que procede es hacer un gráfico. Vamos a marcar los datos numéricos y vamos a pedir a Excel que haga un gráfico de tipo dispersión con lo que podríamos denominar líneas finas que no tengan puntitos. Este de acá. Y vemos perfectamente cómo es la evolución de la mensualidad a lo largo de los años. Se observa que efectivamente la mensualidad que habría que pagar para amortizar el préstamo va cayendo, pero de forma asintótica. Llega un momento en que sigue una recta horizontal. Otra peculiaridad de este sistema es que si nos ponemos en una de las celdas, vemos la fórmula que en realidad no podemos manejar. Esto es corchete igual tabla, paréntesis, punto y coma, C5, paréntesis, cierra corchete. Ese es el sistema que Excel utiliza y que nosotros no podemos manejar. Si intentáramos borrar esa celda, nos sale un mensaje de error que nos dice que no se puede cambiar parte de una tabla de datos. Se puede borrar completamente el contenido interno de la tabla, pero uno a uno no nos deja. Otro sistema es que podemos cambiar aquí, esto es, en lugar de 50, podemos poner 100 años y observamos que el gráfico ha cambiado y el valor también. Y puedo poner aquí 99 años, etc. Podemos ir cambiando los valores, podemos poner aquí los años que quiera, por ejemplo 50. Estos serían tablas tipo 1. Ahora vamos a ver tablas tipo 2. Las tablas tipo 2
son similares, pero de dos variables. Las vamos a indicar acá como tabla tipo 2 con números romanos. Las dos variables que voy a emplear van a ser el tiempo y, en este caso, el tipo de interés. Vamos a establecer los años. Vamos a indicar aquí a partir de 5, luego 10, y así hacemos la serie, igual que antes, hasta 50 años, y aquí vamos a indicar el tipo de interés. Supongamos un tipo de interés que sea del 3%, del 6%, lo vamos a hacer cada 3 puntos porcentuales y vamos a extenderlo hasta 18%. Esta celda, en este caso será nuestra celda verde, donde le pondremos a Excel el ejemplo. Vamos a vincular con la celda amarilla y así le estamos indicando a Excel que aquí le ponemos un ejemplo de cómo calcular la mensualidad y le vamos a pedir que él haga lo mismo con el resto de la tabla. Señalamos la tabla con el truco que hemos visto antes, control, shift, asterisco. Le vamos a poner todos los bordes y las cabeceras. Para indicar que son cabeceras, lo ponemos centrado y en negrita. Y aquí también ponemos negrita y vamos a hacer el método para tablas tipo 2. Consiste en lo siguiente. Primero se señala la tabla entera con control, shift, asterisco. Luego nos vamos a datos, análisis, easy, tabla de datos. Y aquí utilizaremos los dos argumentos. La celda de entrada fila y la celda de entrada columna. En fila vemos el tipo de interés y por lo tanto en fila vamos a indicar la celda C6, que es el tipo de interés. Y en columna los años, que es la celda C5. Pulsamos aceptar, vemos que se rellena la tabla. Al interior de la tabla le damos formato de tipo monetario y vamos a comprobar si es cierto que al 12% y para 10 años tendremos los 1.434,71, que es el valor que tenía nuestra celda amarilla. Y aquí, igual que antes, esta celda de color verde, a la hora de presentar el informe, resulta un poco extraña y convendría poner la palabra mensualidad. Como este es un formato, me pongo en la otra celda verde y con la brocha copio formato y ahora pego formato en esta otra celda verde. Observamos que aquí en realidad no pone la palabra mensualidad, sino que si vamos al contenido, sigue poniendo un vínculo con la celda C7. Ya tenemos hecha la tabla tipo 2, porque estamos analizando sensibilidad respecto a dos variables. Y ahora podemos hacer un gráfico para ver cómo se comporta la mensualidad a lo largo del tiempo y para diferentes tipos de interés. Para ello, lo que vamos a hacer es, primero, seleccionar uno solo y hacemos un gráfico. Hacemos un gráfico de tipo dispersión para líneas finas, que es esta que no lleva puntos. Y ahora vamos a incorporar el resto. Para ello vamos a emplear un truco. Se seleccionan todos los demás valores de la tabla, se copian al portapapeles, por ejemplo usando control C, y se pulsa el gráfico y se pulsa control V, que es pegar. Esto lo que hace es que incorpora todos los demás valores al gráfico. De esta forma podemos ver que efectivamente, a medida que los tipos de interés van aumentando, las mensualidades que habría que pagar para amortizar este préstamo también van aumentando. Y todas ellas tienen un gráfico similar. Este entonces ha sido el estudio de sensibilidad para una variable que es lo que hemos denominado tablas tipo 1 y para dos variables que es lo que hemos denominado tablas tipo 2.